Mi avión aterrizó en un aeropuerto que no existe. Nunca más cederé mi asiento por dinero. Quiero contarte algo que me pasó recientemente para que, con suerte, puedas evitar la misma experiencia que tuve. No había volado en varios años. De lo contrario, tal vez todo esto me habría parecido extraño mucho antes. Regresaba a casa después de visitar a un amigo en Nueva York, y mi vuelo estaba muy sobrevendido. También hubo cancelaciones, así que la zona de la puerta estaba llena de gente ansiosa por conseguir un asiento. Como viajaba solo, y no tenía que volver al trabajo por unos días, acepté felizmente dinero en efectivo para tomar un vuelo posterior. No tenía prisa, y no había facturado equipaje, así que en ese momento pareció valer la pena la espera de un par de horas por la cantidad que me ofrecieron. Dibujaron un símbolo extraño en el dorso de mi mano, cuando acepté el pago. Era oscuro, y en forma de bucles, dibujado con trazo grueso, y me cautivó porque mis ojos sentían la necesidad de seguir el flujo de las líneas, una y otra vez. En ese momento, pensé que era para indicar algo a los empleados, tal vez para evitar que intentara conseguir más dinero o vales si mi próximo vuelo también estaba lleno. No tuve ningún problema para subir a mi vuelo posterior. Ahora que lo pienso, eso fue extraño. Para empezar, mucha gente aceptó dinero, créditos y vales, y hubo varias cancelaciones, así que debería haber estado bastante lleno, pero yo era el único en toda mi fila, incluso al otro lado del pasillo. Había quizás 15 personas en todo el vuelo. Estaba tan vacío que cada uno podría haber tenido su propia fila de asientos si quisiera. Por lo demás, fue un vuelo sin incidentes. Me quedé dormido y me desperté mucho después de que aterrizáramos, con una azafata sacudiéndome los hombros frenéticamente. Su rostro tenía una expresión extraña, como una mezcla de molestia y un miedo profundamente arraigado. Todos los demás pasajeros ya se habían ido. Mientras tomaba mi mochila y me dirigía hacia la puerta, la pequeña tripulación se alineó para despedirme, lo cual en sí no era demasiado extraño, pero parecían ansiosos. Algunos miraban sus relojes mientras otros se balanceaban nerviosamente de un lado a otro. Recibí palmadas en la espalda, una mirada molesta de la mujer que me despertó, una sonrisa llorosa, y luego el piloto me agradeció por... En ese momento, pensé que me habían confundido con alguien mucho más importante de lo que soy. Ahora lo entiendo. Tan pronto como mi mochila pasó por la puerta de la cabina principal, la cerraron detrás de mí tan rápido que casi me golpea. Al salir del pasillo de acceso, noté que algo estaba muy mal. En primer lugar, este no era mi aeropuerto, y este aeropuerto parecía deteriorado, si no completamente abandonado. Miré mi nuevo boleto con nerviosismo, y efectivamente, tenía un código de aeropuerto que nunca había visto. Me sentí como un idiota por no prestar más atención, cuando acepté el dinero y me dieron el nuevo pase de abordar. Había asumido erróneamente que iba a volar al mismo aeropuerto, solo en un vuelo posterior, especialmente porque el empleado que lo reservó había confirmado la ciudad, y el letrero en la puerta también indicaba la ciudad correcta. Es cierto que hay 2 aeropuertos cerca de mi casa, pero cualquiera de los 2 habría estado bien, y este no era uno de ellos. Miré frenéticamente a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera ayudarme a llegar al lugar correcto, pero no había ni un alma a la vista, ni pasajeros esperando para embarcar, ni nadie de mi vuelo, ni empleados. Estaba completamente solo. Podía escuchar un sonido agudo y rasposo. El avión había comenzado a alejarse. Ni siquiera habían esperado a que alguien moviera el pasillo de acceso del avión. Estaba en un aeropuerto extraño, y parecía estar totalmente solo. Saqué mi teléfono para ver dónde demonios estaba, y no solo no había wifi disponible, tampoco tenía datos. Suspiré, y me resigné a vagar por la terminal en busca de cualquier señal de vida. Iba a ser una noche larga, pero me dije que encontraría una manera de llegar a casa. Probablemente. Creo que estaba demasiado cansado para alarmarme en ese momento. Finalmente, comencé a observar mi entorno. Estaba en una terminal hermosa, aunque anticuada. Mis ojos se sintieron atraídos por un arte en relieve dorado en las paredes. Era realmente único, aunque al acercarme y distinguir los detalles, pensé que la escena que representaba era demasiado perturbadora para estar expuesta en un lugar público como este. Una criatura de aspecto extraño parecía estar desgarrando a un hombre, mientras figuras raras observaban. El aeropuerto parecía estar completamente abandonado. No había electricidad. En cambio, la última luz que entraba por grandes ventanas de vitrales con patrones intrincados pintaba todo de un tono rojo profundo. Había tejas del techo esparcidas por el suelo, y algunas descansaban sobre los asientos deteriorados. Mi sensación de inquietud crecía cuanto más observaba mi entorno. Había algo reverente en el lugar, casi como una iglesia, pero me estremecí. Mi instinto me decía que nada sagrado había habitado allí jamás. Olía ligeramente a fuego. Las sillas de tela también habían absorbido el olor. En el suelo había un polvo gris espeso hasta donde alcanzaba la vista. El polvo oscuro se colaba en mis sandalias, se asentaba en los asientos y mostradores, e incluso en las grietas del arte en las paredes.
Noté las huellas de mis compañeros de vuelo y pensé en seguirlas para encontrar la salida, ya que los letreros de salida y otros estaban dañados o simplemente no existían. En un punto, las huellas comenzaron a divergir, como si los demás hubieran ido en diferentes direcciones. Noté que un grupo se había dirigido hacia lo que supuse eran más puertas, por un túnel largo y oscuro. Miré por un rato, pero no podía ver el final de la oscuridad. Como la última luz del exterior se desvanecía rápidamente y no parecía haber electricidad, decidí que esa ruta no era para mí. Seguí las huellas de los otros grupos que iban en la dirección opuesta, hacia un vestíbulo más abierto. Eventualmente, las huellas comenzaron a contar una historia que me confundió y asustó. En un punto, un conjunto adicional de huellas se había unido a este grupo, como si alguien o algo hubiera surgido de la nada y comenzado a caminar a 4 patas o gatear junto a ellos. Poco después, las huellas de los pasajeros se volvieron erráticas. Debieron haber comenzado a correr en diferentes direcciones. Seguí un par, pero eventualmente, cada par de huellas humanas terminaba abruptamente, como si hubieran sido arrancados de la existencia. Estaba tan silencioso. Me pregunté, ninguno de los otros pasajeros logró salir. De repente, escuché un movimiento directamente encima de mí, un sonido de rasguños como si algo estuviera siendo arrastrado por el techo. O gateando. Ni siquiera miré hacia arriba, solo corrí de vuelta por donde había venido. Después de alcanzar lo que consideré una distancia segura, me permití mirar atrás. Algo de apariencia ágil y sombría se movía por el techo donde había estado. Eventualmente, desapareció en un agujero dejado por una teja caída del techo. Estaba de vuelta cerca de las ventanas de vitrales y el arte dorado donde había desembarcado. El crepúsculo se había desvanecido de manera antinaturalmente rápida y, en la creciente oscuridad, noté algo extraño en el cielo nocturno. No era como el cielo que podía ver desde casa. Era demasiado claro. No había contaminación lumínica y podía ver más estrellas de las que había visto nunca, como si no existiera una sola luz. Me armé de valor, impulsado por mi creciente sensación de inquietud, y decidí a regañadientes intentar cruzar el túnel. Al acercarme, y mis ojos se ajustaron a la oscuridad, noté algo extraño delante de mí, algo que no se parecía a nada que hubiera visto antes, pero parecía ser una criatura viva, y estaba cunando a uno de los pasajeros de mi vuelo. Era lisa y sin costuras, pero cuanto más miraba, menos sentido tenían los detalles. Las extremidades y rasgos no coincidían con el cuerpo, giraban y cambiaban y solo tenían una vaga sugerencia de forma, pero las piezas nunca se conectaban completamente. Lo único que podía ver claramente era el mismo símbolo que tenía en mi mano, que parecía estar tallado en lo que supuse era el torso de esta cosa. Mirar a la criatura me provocó un dolor de cabeza punzante. Incluso ahora, no puedo describir completamente lo que vi, solo fragmentos. Apéndices largos y delgados que parecían entrar y salir de la existencia. Un rostro sin rasgos con hendiduras donde deberían estar los rasgos. Su cabeza me hizo pensar en alguien luchando por respirar a través de una bolsa de plástico negra. Estaba doblada de una manera tan antinatural que imaginé que a su altura completa era más de lo que el aeropuerto podría contener. El pasajero se debatía en su agarre y dejó escapar un sonido inquietante, como si le estuvieran arrancando el último aliento de los pulmones, mientras se desvanecía lentamente en la nada ante mis ojos. La criatura, en respuesta, dio un suspiro profundo que parecía indicar satisfacción, y una vez más olí ese olor acre a quemado. El hombre se desmoronó como el polvo que cubría el suelo, y pronto lo que quedaba de él se mezcló con él. Se habían convertido en uno, e indistinguibles. Pensé en el polvo gris espeso, en el que estaba hundido hasta los tobillos, y cómo lo sentía en mis sandalias. Entre los dedos de los pies, cuando las cosas comenzaron a encajar, me sentí enfermo y no deseaba más que estar a salvo en casa y tirar mis sandalias lo más lejos posible de mí. Jadeé sin querer, comprendiendo 2 segundos tarde que, si no me había visto ya, acababa de revelar mi ubicación. Comenzó a acercarse, y me di cuenta entonces, en un momento de claridad presa del pánico, que sabía de una puerta al exterior. Probablemente sería una caída de 10 pies al suelo, pero eso parecía mucho más atractivo que compartir el destino del hombre que acababa de presenciar. Corrí, arrastrándome por las cenizas de vuelta hacia el pasillo de acceso, y cerré la puerta detrás de mí. Fue casi por costumbre, ya que dudaba mucho que la puerta pudiera detener algo como eso. Cuando llegué al final, a pesar de la noche clara y profunda que había visto desde la terminal, podía ver un campo de hierba iluminado por el sol poniente a través de la abertura. No había pista de aterrizaje, ni ninguna otra señal visual de que estuviera en un aeropuerto. Solo había árboles raquíticos y hierba amarillenta quemada por el calor del verano hasta donde alcanzaba mi vista. Parecía mi hogar. Intenté alcanzarlo, pero no pude. Era como golpear una pared invisible. Pensé por un momento, y luego probé con mi otra mano. Me di cuenta de que todo, excepto mi mano marcada, podía pasar. Froté el símbolo, pero estaba dibujado con líneas negras gruesas, usando un marcador permanente.
Por supuesto. Froté durante lo que pareció una eternidad, y traté de no imaginar a ese monstruo emergiendo de la puerta de la terminal, cambiando como líquido, su cuerpo masivo bloqueando toda escapatoria mientras se acercaba. Froté más frenéticamente. Para cuando escuché que el pasillo de acceso protestaba por el peso de la criatura, estaba medio resignado al hecho de que nunca saldría, pensando en lo terrible que sería morir ahora en la puerta. Estaba tan cerca, podía ver los rosas y naranjas del atardecer en las llanuras en el mundo justo más allá de mi alcance. Mi mundo, Ondaza. Pensé salvajemente por un momento en cómo los animales atrapados en una trampa morderían carne, hueso, tendones para escapar, y sentí una especie de afinidad morbosa con ellos. Lo consideré por un momento, y me di cuenta de que estaba siendo ridículo. No necesitaba arrancarme la mano, solo una parte de ella. Mientras acortaba la distancia entre nosotros, comencé a hacer progresos, y su cercanía me animó a moverme más rápido y soportar el dolor. Para mi inmensa sorpresa, cuando casi me alcanzó, se detuvo. No me persiguió más ni intentó agarrarme. Solo me observó. Una especie de inteligencia emanaba de ella. Parecía estar estudiándome, esperando. Finalmente, el símbolo desapareció. Escupí a un lado y extendí mi mano dolorida y sangrante. Para mi inmenso alivio funcionó. Salté con la intención de rodar para un aterrizaje suave, pero en cambio, golpeé el suelo dolorosamente. No había pasillo de acceso ni aeropuerto donde estaba ahora. Estaba de espaldas en un campo mirando al cielo abierto. Lo último que vi de la criatura fueron varios apéndices negros como líquido, flotando contra el cielo colorido de mi mundo, como si hubiera estado extendiéndose tentativamente por la puerta por la que había saltado. Nunca emergió completamente. Probablemente estaba atrapada en el lugar de la misma manera que yo lo había estado momentos antes. Pude llegar a casa. En realidad estaba solo a unas pocas millas de una carretera. Resulta que había un aeropuerto en ese mismo lugar que fue demolido hace décadas, reemplazado por el aeropuerto más grande al que suelo volar. Pero incluso sabiendo eso, nada de lo que experimenté tiene más sentido para mí. El único consuelo que finalmente encontré fue que no me siguió. Probablemente no pueda salir.